Hola, soy Julián Santamaría. Hoy quería platicarles un poco sobre el pan que representa un viaje por excelencia, la rosca de Reyes. La rosca de Reyes representa el viaje que hicieron los sabios reyes o los reyes magos para encontrar al niño Jesús, y cada parte de la rosca tiene un significado. El significado que tenía la corona, la forma de corona, es desde la época medieval ya había registros de que esto ya se hacía, pero el significado representaba, unos dicen que el reinado de Dios y otros la, la, los reyes eran católicos, entonces la prosperidad de la corona católica, no solo de la reina fulanita, sino de los reyes católicos. Por eso fue en la Edad Media, era como un festejo que se popularizó para propagar, o sea, en la época de las cruzadas, la prosperidad de los reyes católicos, de los reyes que promulgaban y que eran capaces de ir a la guerra por su religión contra los musulmanes. Entonces, independientemente de qué tan acertada era esta idea que tenemos ahora del origen de la rosca, ya hay registros que desde antes se conmemoraba la venida, la llegada de los Reyes Magos, pero la forma que tenía de corona podía representar esto, podía representar la corona de los reyes, y los ornamentos que le ponían representaban las joyas de la corona. Los, las partes que ahora comemos con azúcar eran cuatro y representaban los cuatro puntos cardinales. Eran para la orientación, para que se orientaran ellos en el desierto, y representaban este viaje. Y las capas que tenía representaban los distintos obstáculos que fueron, pues, resolviendo, solventando los Reyes Magos para lograr llegar con los regalos ese día. Después, al llegar en 1521 los españoles a México, encuentran que pues aquí es muy difícil conseguir, por ejemplo, dátiles y otros frutos del desierto de Europa, y le incorporan a citrón y frutos pues mexicanos, frutos secos mexicanos, que ahora es lo que vemos, para mantener esta costumbre. Además, aquí se incrementan las partes que tiene con azúcar, porque los reposteros se dan cuenta que a la gente le gustan mucho, y aquí en la Nueva España se empezó a producir grandes plantaciones de azúcar. Entonces, si de aquí enviábamos azúcar para el mundo, pues pónganle más azúcar, que eso le gusta a todos. Después, en la época colonial, seguían siendo las familias aristócratas, aunque todos participaban en el festejo, pero los que partían la rosca solo eran los aristócratas. Y después, a la servidumbre y a otras clases sociales que tenían, pues también hacían el festejo y les llevaban algo. A veces este llevarles algo podía esperar hasta el 2 de febrero, que era cuando se hacían los tamales de la Candelaria, porque se hacían para todos. Esta costumbre fue prosperando y cada vez llegó a clases sociales más diversas, no solo, o sea, en la época de las castas solo estaban las clases altas, pero fue llegando a las demás, y por eso se fueron haciendo roscas cada vez de diversos tamaños y más reducidas, para llegar a otras personas. Resultó entonces que siempre llevaba hasta los años 80 una figura de lo que unos llaman, ay, un muñequito. No sí es un muñequito, pero representa al niño Jesús. Por lo tanto, se considera religiosamente incorrecto llamarlo muñeco, ¿ok? Porque representa al niño. Y como tal se decía que los niños son bendiciones. Por eso, ahora le dicen, sí, tus bendiciones, refiriéndose a que tienes 3 o 4 niños, pero son porque tienen referencia a la rosca de Reyes. Además, fue hasta los años 80 que empezó a tener varios, así pudiendo ser hasta 8 figuras del niño Dios. Esto sucedía porque la persona encargada, la persona que encontraba al niño Jesús, se supone que estaría bendecida por lo menos por todo ese año. En la época colonial le ponían, además de de la figura del niño Jesús, que como el nacimiento llevaba solo una, también la rosca de Reyes llevaba solo una. Pero además de esto le ponían dedales. Un dedal, el encontrar un dedal en vez del niño, significaba que estaría soltero por lo menos ese año. O sea, ese año no sales. Yo creo que algunos hemos comido muchas de esas, ¿no? Pero yo creo que eso me lo pasé. Pero bueno, no es el punto. El punto es que podías encontrar dedales al niño Jesús,
y los demás invitados para que también encontraran algo, como era una época de prosperidad y en la época colonial, y en la época colonial también se producía oro y plata para el resto del mundo, encontraban joyería, o sea, la gente introducía, las personas, los dueños de la casa donde invitaban a partir la rosca, introducían joyas, como podían ser pequeños anillos, algunos aretes, o sea, joyería de plata pura o de oro puro, con la finalidad de que todas las personas encontraran algo y esa era una muestra de prosperidad para todos. Y de la corona, o sea, el significado, los reyes proponían esto, o sea, porque era de que de la corona salían bendiciones y prosperidad, así como se marcaba el destino para todos, de acuerdo a las creencias religiosas, o sea, los dioses paganos habían sido eliminados según la corona española y entonces se propulsó esta costumbre en la Nueva España para hacer mantener el monoteísmo, la creencia de un solo Dios. O sea, decían que entonces la religión católica y la corona española como representación de la religión católica era quien debería guiar el destino de los hombres, o sea, todo apegado a la iglesia, porque todo era, los reyes se suponía que estaban puestos por derecho divino. Y entonces por eso tenía esta pues propagación de esta forma. O sea, era malo festejar representaciones de dioses paganos y era bueno festejar la conmemoración de la venida de los Reyes Magos. ¿Ok? Entonces se va propagando esa costumbre, va bajando de las clases sociales a las demás castas y se va extendiendo. Prospera muchísimo. Pero llega la época de los años 80, llega la época de las devaluaciones en México y entonces cae la venta de las roscas porque la gente ya no quiere comprar rosca porque el festejo religioso de compartir esas bendiciones con otras personas el 2 de febrero, que se hacen los tamales y era para darle a todos, y eso es una costumbre que viene desde la época colonial, así ya se daban tamales porque ahí era para todos, sin distinción de castas en esa época. O sea, ahora también. O sea, la idea es que la rosca era para aristócratas, pero la persona bendecida tenía que darle a todos. Y por eso daban los tamales, porque no había distinción. O sea, Jesús decía que el reino de Dios debería ser para todos. Y entonces los cristianos de la época colonial decían sí, para todos. Entonces ya no era de llevarle un pedazo de rosca solo a los seleccionados, sino un tamal, por lo menos uno, a cada una de las personas que estuvieran cerca, vecinos, amigos, primos, familiares, los que fueran pasando, sirviente, todo, todo, todo. Y era una fecha de paz, entonces por eso se conmemoraba la Candelaria, la persona que le tocaba la, el festejo, o sea, que le tocaba la representación del niño Dios, tenía que arroparlo y compartir la prosperidad que había recibido. Entonces era una costumbre de propagar la paz desde la Navidad, venía al 6 de enero y luego al 2 de febrero. Y entonces en todo ese tiempo no podía haber disputas, en aquel tiempo eran muy dados a los duelos de espada y se prohibía que una persona que hubiera compartido, si no la Navidad, por lo menos la partida de rosca con otra persona, no podía batirse a duelo antes de haber partido la rosca, no podrían, o sea, en toda esa época, Navidad, Reyes y hasta la Candelaria, no podrían batirse a duelo unos con otros, porque era una época de paz. Ya después del 2 de febrero, si recordaban la ofensa que les habían hecho, pues podrían hacerlo, pero en realidad no convenía, porque dices, pues ya se supone que somos religiosos, hermanos, y aunque hubieras hecho una afrenta, el partir la rosca entre todos o el compartir los tamales del día de la Candelaria, evitaba este tipo de fricciones. Y entonces ya estaba la paz hecha y no tenías ningún problema. Pero les decía, se fueron incorporando estos elementos cada vez para las distintas clases sociales por la festividad de paz y amor que venía desde la Navidad. Cuando llegan los años 80, caen las ventas de la rosca y lo que hacen pues los reposteros, las grandes casas reposteras, es darse cuenta que esto se debe a que es un gasto muy fuerte para una persona el dar una tamaliza en grande. Lo que dicen entonces es pues que lo comparta, así como comparten esta tamaliza, que comparta las bendiciones. Y somos el único país, no somos los únicos en festejar
la Rosca de Reyes, en conmemorar esta fecha. Pero sí somos el único país en que tiene varias figuras, o por lo menos fuimos donde también se originó, y esto es reciente. Entonces tiene varias figuras del niño Dios, es como si hubieran puesto varias figuras del niño Dios en el nacimiento. Esto hace que la gente vuelva a consumir roscas al por mayor y ya son varias personas las que comparten el festejo del Día de la Candelaria. Después, cuando se empiezan a producir en serie, ya decae un poco porque antes las figuras del niño Dios eran de porcelana. Cuando se empiezan a producir en serie de plástico, va perdiendo como el detalle, el nivel de detalle que tenía al ser elaborado. Los registros indican que las figuras que tenían en la época colonial eran figuras de porcelana o de talavera muy bien elaboradas. O sea, en algunos lugares, por ejemplo en Puebla, tenían unas figuras así exquisitas que se considera un arte sagrado, arte sacro de primer nivel. Entonces, para no lesionar esas figuras artísticas tan grandes, el cuchillo, que siempre ha tenido el significado de ser el peligro que iba persiguiendo al niño Dios, al niño Jesús, el cuchillo era de madera y se usó de madera hasta la actualidad, que ahora uno dice, bueno, ya son de plástico, ay, pártele, ya se le están ahí serruchando. Pero bueno, el punto es que el cuchillo tenía un significado, las figuras que tenían un significado, todo tenía un significado, y ahora, pues, en nuestra actualidad llega y nos damos cuenta que muchas veces la rosca de Reyes ya ha ido perdiendo el significado que tenía antes. Por eso quería comentarlo con ustedes. La rosca, como les decía ahorita, no la solo puse la caja ahí porque la rosca, por tradición, se partía después del 5 de enero. La rosca se parte generalmente el día 6 en la mañana o el 5 en la noche para algunas personas, porque en la época medieval a veces se partía hasta el 6 en la noche, dependiendo del lugar donde se hubiera originado, pero siempre era de acuerdo a su calendario que representara la venida de los Reyes Magos. Después de que hubieran venido los Reyes Magos, era cuando se hacía, se estaban preparando las roscas y luego se partían. Pero sobre todo, o sea, el significado era que, independientemente del significado de cada cosa, el significado era conmemorar la presencia de Dios, el niño Jesús, con nosotros. Y por eso esa costumbre se ha preservado a lo largo del tiempo. Bueno, creo que me extendí un poco, pero pues les deseo una feliz partida de rosca y un excelente 2021. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.